Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Padre, gracias te damos en esta preciosa hora, porque tú nos das la oportunidad, Señor, de venir a tu casa. Palabra viva y eficaz tú has dejado ya revelada para nosotros. Alimento, Señor, porque al abrir este libro es un manantial de vida para nuestra alma. Señor, habla a nuestros corazones y con la ayuda de tu Espíritu, Señor, concédenos aprender esta noche el significado de esa muerte vicaria, de esa muerte, Señor, sacrificial en esa cruenta cruz. Que podamos nosotros abrir nuestros ojos espirituales y entender tu grande amor para con nosotros. Da esa gracia a mis labios, Señor, y que al momento de estar exponiendo esta palabra tú puedas, Señor, proyectar a favor nuestro y seamos, Señor, edificados, seamos bendecidos con tu buena palabra. En el nombre bendito de Jesús, amén y amén. Yo quisiera hablar en esta preciosa hora acerca de celebrar la verdadera Pascua. Usted sabe que la ley de Moisés, al ir al antiguo pacto, se habla de la salida de los israelitas de Egipto, y esa noche ellos celebraron la Pascua. Y hay varios elementos que tienen un significado profundo. Dice que el pan era un pan sin levadura, que tiene un significado que más adelante vamos a ver. Y habla también de hierbas amargas, habla de comer el cordero asado totalmente. Todo eso tiene un significado relevante en la palabra del Señor. Pero yo quisiera que nos detuviéramos antes de extractar algunas verdades y algunas lecciones hermosas que encontramos a través de la palabra del Señor, que cuando hablamos de Cristo hablamos de una persona singular. Es decir, que existen varios fundadores, ¿verdad?, de religiones. Por decir algo, existen los musulmanes, existen los budas, los budistas, los mahometanos, existen muchas religiones, pero lamentablemente sus fundadores o los que han iniciado estas grandes religiones han muerto y han quedado ahí, hermano, en la historia. Y se dice, ¿verdad?, yacen aquí los restos de Buda, yacen aquí los restos de Mahoma. Pero cuando hablamos de Cristo, para decir una verdad tremenda, hermanos, es que Él no está en la tumba. No se puede decir, ahí están los restos de Cristo. No, ahí dice en Jerusalén, Él no está aquí, sino que ha resucitado. Solo la enciclopedia británica, al referirse a Jesús, usa 30,000 palabras. Y según algunos estudiosos dicen que desde la existencia, por ejemplo, desde la creación, ¿verdad?, desde Adán y Eva hasta nuestros días, han existido más de 30 billones de habitantes. No digo millones, billones. 1 billón son 1,000 millones. Y han existido al menos 30 billones de personas. Pero nadie ha tenido tanto efecto como la vida de Cristo, porque realmente Él era la manifestación del Padre. Cuando uno lee Colosenses, dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Prácticamente por Él es que subsisten todas las cosas, aún el mundo, aún el universo. Fíjese que el universo está regido por leyes. Y el universo obedece las leyes que Dios ha establecido. Entonces, qué importante es hablar de la persona bendita de Cristo. Es un hombre como ningún otro ha existido en la tierra. Santo, perfecto. Muchos sabios se han levantado y se han puesto en el pedestal, ¿verdad? Y han tratado de comparar a Jesús con los 10 grandes sabios que han existido en la tierra, pero solamente Él es el único que prevalece. Y al hablar acerca de Jesús, de esta persona incomparable, a través de las edades, a través de las centurias, a través de los siglos,
nadie, hermano, realmente ha impactado tanto como la vida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos hombres enemigos del cristianismo se han levantado, han muerto, y el cristianismo sigue creciendo como una evidencia de que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Entonces, qué importante y qué interesante es hablar acerca de la persona de nuestro bendito Salvador. Yo quisiera, a la luz de la palabra, que analizáramos algunos aspectos importantes. Quiero que vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 12, porque aquí en el libro de Éxodo se habla acerca de la Pascua judía. Quiero que vea, por favor, conmigo desde el versículo 5 en adelante, y vamos a la luz de la palabra, sacar algunas lecciones hermosas que debemos aplicarlas a la vida nuestra. Dice así: pues el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, y su cabeza con sus pies y sus entrañas. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Mire qué significativo el verso 13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo los celebraréis. Entonces usted puede ver, hermano, que aquí en el libro de Éxodo hay como una figura, hay como un retrato de todo lo que posteriormente se iba a llevar a la realidad. Porque cuando vamos a la palabra del Señor, en el versículo 5 del capítulo 12 de Éxodo, dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Esto tiene una aplicación para la vida de nuestro Cordero Pascual. Cuando uno estudia la palabra del Señor, se da cuenta que Cristo era el Cordero perfecto. Él no tenía mancha, Él no tenía ninguna contaminación. Quiero que vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, porque aquí en la carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1, quiero que me acompañe por favor al versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Quiero que vea acá el verso 19, porque habla de un cordero sin defecto, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación. El cordero pascual tenía que ser un cordero sin defecto, sin mancha. Es más que los ancianos, los levitas, tenían pastores dedicados al cuidado de ovejas, de corderos, que los alimentaban. Y cuando el cordero iba a ser sacrificado, el sacerdote tenía que examinarlo, tenía que ver si no había un defecto, si no había una mancha, si no había una costra. Y cuando el sacerdote ya lo había inspeccionado y había verificado que era un cordero perfecto, sin mancha, entonces lo sacrificaba. Ahora, cuando hablamos de la persona de nuestro Señor Jesucristo, no ha existido en esta tierra ningún ser humano que haya podido pararse y decir: ¿quién a mí me puede señalar de un pecado? ¿Quién a mí me puede redarguir de un mal,
de alguna falla, que se levante y pueda señalarme. Eso fue lo que Cristo dijo, que a él nadie podía señalarlo. Y yo quiero que vaya por favor conmigo a un pasaje precioso que está acá en Hebreos capítulo 9, verso 28, porque acá estamos, hermano, tomando referencias de la palabra del Señor acerca de que el Cordero Pascual que representa a Cristo no tenía ningún defecto. Quiero que vea por favor conmigo Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo, dice, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Si usted recuerda, cuando a Jesús lo llevaron ante Poncio Pilatos, lo estaban, hermano, acusando de sedición, de que él se había levantado contra el imperio, diciendo que no había que dar tributo al César, cosas que prácticamente eran mentiras. Cuando uno analiza el juicio por el cual Jesús pasó, fue un juicio ilegal. Para comenzar, fue un juicio que se hizo de noche. Hermano, otra ilegalidad en el juicio, que no hubo ante el imperio, ante Roma, tenía que haber un defensor, tenía que haber un abogado. No le presentaron una defensa legal a Jesús. ¿Qué otra falla vemos en el juicio de Jesús? Fue, hermano, que él levantaron testigos falsos diciendo que él había dicho tantas cosas contra el imperio. Y ustedes recordarán que cuando se le cobró el impuesto, ustedes recuerdan, ¿verdad? Y Pedro le preguntaron que si vuestro maestro pagaba el impuesto a Roma, y él dijo que sí. Y entonces como que Pedro dijo, ya me metí en problemas, ¿verdad? Porque yo dije que el Señor paga el impuesto. Y entonces le dijo el Señor, ve a pescarle, y al pescar el primer pez que puedas agarrar, ese va a traer un estatero, una moneda. Paga el impuesto por ti y por mí. Entonces nunca Jesús quebrantó ni aún la ley, ¿verdad? Puesta por los hombres. Y entonces a mí me hace pensar en esto, hermano. Cuando llevan a Jesús ante Pilatos, usted ve que Pilatos está prácticamente como un juez. Él dice, yo puedo matarte y puedo darte vida. Y yo quiero que usted piense conmigo, en ese momento el gobernador Pilatos estaba prácticamente como un juez. Pero en la segunda venida de Cristo, el que será juez será Jesús. Y Pilato tendrá que responder a las preguntas que le haga el Señor. ¿Sabe qué dice Pablo a Timoteo en su capítulo 4? Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Porque cuando aparezca el juez que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino, tienes que tener, Timoteo, la habilidad de predicar la palabra, la seguridad de lo que estás hablando, porque Dios va a juzgar a vivos y a muertos. Y yo le aseguro que ahí va a estar Pilato sentado en el banco de los acusados, y será él el que va a responder. Entonces, ante la ley romana, ante la ley judicial, ante la ley ceremonial, ante la ley moral, Jesús, hermano, no abrogó ni una tilde, todo lo cumplió. ¿Sabe que él dijo en el Sermón del Monte? Que el Hijo del Hombre no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Si se habla de los aspectos ceremoniales, porque la ley tenía varios parámetros. Estaba el parámetro ceremonial, los ritos, todo lo que se hacía, ¿verdad? Para la remisión de los pecados. Estaba también el parámetro de salubridad, lo que los judíos tenían que comer, la alimentación. Era una ley de salubridad y alimentación, de dieta. Pero también estaba, hermano, lo que se llama el parámetro moral, los mandamientos de la ley de Dios. Estaba el parámetro civil, la forma como uno tiene que tratar al prójimo. Y ahí en los 10 mandamientos, los primeros 4 hablan de la ley moral de Dios, y los 6 restantes hablan acerca de los parámetros civiles o la relación interpersonal. Ahora, si uno analiza la ley ceremonial, la ley de salubridad, la ley civil, la ley, hermano, moral, en ninguna cosa Jesús quebrantó la ley, porque la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Entonces Jesús cumplió aún la ley judicial. ¿Sabe por qué? Porque Gálatas 3:13 dice que Él fue hecho maldición por usted y por mí. Cristo, el justo, muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para que el cordero fuera sacrificado en la Pascua, tenía que ser sin defecto, tenía que ser perfecto. Por eso Juan, en el capítulo 1 de su evangelio, verso 29, dice que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Efesios capítulo 5 verso 1 dice que nosotros debemos ser imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor, así como Cristo nos amó y se entregó ante Dios como una ofrenda fragante, en un sacrificio perfecto. ¿Cómo tenía que ser el cordero? Tenía que ser sin defecto. Ahora quiero que vaya conmigo a otra lección más que encontramos siempre en Éxodo capítulo 12 verso 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. El cordero no solamente tenía que ser sin defecto, sino que tenía que ser un cordero sacrificial. ¿Sabe qué dice Isaías capítulo 53? Mas el herido, dice el verso 6, fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, dice, fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. No había parecer en él ni hermosura, mas le veremos sin atractivo para que le deseemos. Hermano, el Señor quiso quebrantarlo y él fue el cordero sacrificial. Yo quiero que se detenga un momento a pensar en esto. Hermano, qué crueldad la que hubo en la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra del Señor que los guardias del pretorio le quitaron la ropa, le pusieron un manto, hermano, de púrpura, le dieron de bofetada. Fíjese que el pretorio estaba compuesto por 100 soldados. ¿Y sabe cuál era la tradición de ellos? Que cuando alguien ya era condenado al suplicio, a la cruz, a la crucifixión, la tradición era que cada soldado le daba 2 bofetadas al prisionero. Prácticamente fueron 200 golpes los que Jesús recibió en su rostro. Por eso dice Isaías 53, le veremos sin atractivo para que le deseemos. Un médico explica acerca de este tormento y de este flagelo y de este sufrimiento que tuvo Jesús. Dice que cuando una persona recibe al menos 200 golpes en el rostro, queda totalmente desfigurado, libre del azote romano que era, hermano, unas cuerdas terribles que tenían en el extremo pedacitos de hueso, que cuando se flagelaba al prisionero quedaban incrustados y se venían pedazos de carne. Imagínese, hermano, que cuando un médico explica esto, dice que cuando Jesús sufre todo ese flagelo, esos golpes, comienza una fiebre terrible en el cuerpo, le comienza a temblar el cuerpo. Y si eso fuera poco, hermano, usted ve que le entretejen una corona de espinas en su frente. Póngase a imaginar el dolor terrible de una espina y no tener tantas espinas en la frente. Ahora yo estaba pensando en esta tarde, cuando el hombre pecó en el huerto, ¿cuál fue la maldición que Dios le dio a Adán? Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás todos los días de ella, espinos y cardos te producirá. Eso estaba hablando acerca, hermano, del producto del pecado. ¿Y quién fue hecho pecado por usted y por mí? Fue nuestro bendito y glorioso Salvador. Fue un cordero, hermano, sin defecto. Fue un cordero sacrificial. ¿Por qué me dice esto, hermano? ¿De dónde saca esto? Vuelva y lea en casita Génesis 22. Dice la palabra que Dios le dijo a Abraham: Abraham, dame a tu único hijo, al que ama tu alma. Llévatelo al monte Moria y ahí lo vas a sacrificar. Pero vea, hermano, la figura es que de antemano Dios ya estaba prediciendo el cordero pascual. Le dice a Abraham:
y Abraham aquí es una figura del Padre. Isaac es una figura de Jesús. Y dice que pone la leña en los hombros de Isaac y van rumbo al monte Moria. Si usted estudia, hermano, ¿qué es el monte Moria? Es el mismo lugar del monte Calvario. Esto no es coincidencia. Cuando ya está Abraham preparado para degollar a Isaac, le dice a Isaac: Padre, aquí está el fuego, está la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y dice la palabra que Abraham le dijo: hijo mío, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. En otras palabras, hermano, Isaac estaba representando el cordero. Pero llega el momento cuando ya iba a degollar al muchacho y viene una voz del cielo y dijo: Abraham, Abraham, no hagas ningún mal al muchacho, porque sé que temes a Dios. Y dice la palabra que eso le fue contado a Abraham por justicia, esa fe que depositó al creerle a Dios. Y de pronto dice que vio un cordero, un carnero, en un zarzal. La palabra zarzal significa espinas. Entonces, hermano, ¿qué fue lo que a Jesús le pusieron en su frente? Una corona de espinas. Fue un cordero sacrificial. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 1, verso 4, porque aquí hay una palabra importante hablando del sacrificio de Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora quiero llevarle a una tercera lección. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 12, verso 7, y aquí hay otra lección importante. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes, en los dos postes, y en el dintel de la casa en que lo han de comer. No solamente tenía que ser un cordero sin defecto, tenía que ser un cordero sacrificial, pero también tenía que ser un cordero salvador. ¿Sabe que cuando Jesús dialogaba con Nicodemo, después que le dijo: si tú no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes entrar en el reino de Dios? En ese mismo capítulo 3 de Juan, Jesús dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y todo, hermano, el que pone su mirada en Cristo, no el que cree en algo, sino el que cree en una persona, y esa persona es nuestro bendito Salvador, encontrará la salvación de su alma. Quiere decir de que la fe en Cristo no es una fe subjetiva, sino que es una fe objetiva, es decir, en una persona, y esa persona es nuestro bendito y glorioso Salvador. Y dice la palabra del Señor: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. La señal de la sangre en los postes, en el dintel de las casas, era prácticamente señalando al Calvario. Usted puede ver esa línea desde el Génesis a Apocalipsis. Usted sabe que cuando Adán pecó, hermano, Adán trató de cubrir su vergüenza con hojas de higuera. Mas dice la palabra que el Señor le vistió con piel de animales. Quiere decir que si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Y esto, hermano, era prácticamente como un anticipo, era prácticamente el ritual que hacían los sacerdotes. Estaba señalando al verdadero Cordero Pascual. Y ese Cordero era un Cordero Salvador. ¿Por qué era un Cordero Salvador? Porque en el dintel de las casas que estaba manchado con sangre, el ángel pasaba, hermano, y si miraba la sangre, ¿qué pasaba, hermano? No había muerte, no hería al primogénito, y eso representaba la salvación para esa familia. Usted está marcado, hermano, con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Y por eso, hermano, el destructor no puede venir a su vida, porque usted tiene una distinción. Y la distinción que usted tiene es que usted ha sido lavado con la sangre preciosa de Cristo. Dice la palabra en 1 de Juan capítulo 1 verso 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y su sangre nos limpia de toda maldad. Esa sangre tiene poder. Sangre bendita de Cristo. Hay poder
sin igual poder en la sangre de Cristo Jesús. Qué hermoso es pensar en esto, hermano. El infierno se estremece, el infierno y Satanás retroceden con solamente escuchar que hay poder en la sangre de Cristo. Porque eso me habla, hermano, de mi justificación, habla de mi salvación. La sangre de Jesús sigue teniendo poder, hermanos. Dice la palabra en Hechos capítulo 4, verso 12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente por medio de la sangre de Cristo Jesús. Usted recordará que cuando aquel centurión, para verificar que Jesús estaba muerto, le traspasó el costado con una lanza. Y dice que del costado de Jesús emanó sangre y agua. ¿Y sabe qué dijo el centurión? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Oh, esa sangre del Cordero es una sangre salvadora. Quiero que vaya conmigo a algo maravilloso, porque aún desde el antiguo pacto ya se estaba prácticamente, hermano, hablando de esta redención prevista. Vaya conmigo, libro del profeta Jeremías. Vamos a ver en el capítulo 31, versículo 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto, verso 33, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, pero no para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová: si los cielos de arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Aquí está hablando, hermano, acerca de nuestra redención prevista. ¿Sabe que el pacto que hizo el Señor con los israelitas cuando salieron de Egipto? No fue Dios el que falló, sino los israelitas, porque ellos invalidaron el pacto. Pero el nuevo pacto que haré con la casa de Israel no será como el primero. ¿Y qué es ese nuevo pacto, hermano? Si usted va conmigo a la palabra del Señor, usted se recordará acá en Primera de Corintios. Vaya conmigo, por favor. Primera de Corintios. Casi siempre que nosotros celebramos la cena del Señor, leemos este hermoso pasaje. Primera de Corintios capítulo 11, verso 23. Aquí habla del nuevo pacto, hermano, que estaba prácticamente anunciado desde el Antiguo Testamento. Miren lo que dice Primera de Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
se da cuenta, hermano, que el Señor ha hecho un nuevo pacto. Y ahora no lo ha hecho entre Dios y el hombre, sino que ahora lo ha hecho entre el Padre y el Hijo. Por eso es un pacto que no puede ser invalidado, no se puede invalidar, no se puede violar este pacto. Dice la palabra del Señor, si usted recuerda en la última cena, cuando Jesús fue al aposento para tomar la Pascua, y usted puede ver los detalles de esa preparación. Si va conmigo a Lucas capítulo 22, acompáñeme. Con esto quiero ir cerrando mi predicación. Lucas capítulo 22, porque para mí tiene relevancia, tiene mucha importancia, hermano, la Pascua. Dice el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, verso 19: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Pero yo quisiera que regresara a algo muy importante que está en el verso 14 para entender el verso 19. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta en el reino de Dios venga. Ahora, no sé si usted nota algo muy importante acá en este pasaje. Si yo le pregunto, hermano, que cuando llega el momento de esta cena y de tomar la copa y celebrar la Pascua, Jesús no está nostálgico, no está triste. Y la palabra del Señor en el verso que leímos dice que hay que celebrar la Pascua con panes sin levadura. Yo puedo imaginarme que desde el inicio del ministerio de Cristo, Él comienza su ministerio con vino. Y aquí vemos que lo termina. ¿Cómo lo termina, hermano? Con vino. ¿Qué fue la primera señal que Jesús hizo en Caná de Galilea? ¿Qué fue la señal? Convirtió el agua en vino. Y en la Biblia, ¿de qué me habla el vino? Según Efesios capítulo 5, versos 17 y 18, dice que no nos embriaguemos con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Jesús inició, hermano, su ministerio con gozo. ¿Cuánto he deseado tomar esta copa con vosotros antes que padezca? Jesús comienza, hermano, su ministerio con el vino, que representa el gozo. ¿Y sabe qué fue lo que Pablo dice? Pablo dice: a fin de que termine mi carrera con gozo. Hay gente que comienza en la vida cristiana con gozo, pero lamentablemente lo terminan amargado, hermano. ¿Cuántos queremos terminar con gozo? Jesús comenzó con gozo, comenzó con vino, y dice mi Biblia que terminó, hermano, su ministerio con gozo. No permitió que se le diera, hermano, vinagre, porque el vinagre era una anestesia, y no permitió que lo amargaran. Ahí estaba Jesús, no quejándose, hermano. Estaba dando su vida como una ofrenda, como un sacrificio por sus pecados y por mis pecados. A él nadie le podía quitar la vida. Le dijo Pilato: tú eres el emperador. Déjeme parafrasear: tú eres el gobernador. Pero mira, ni el imperio, ni el emperador, ni los soldados, nadie me quita a mí la vida. Usted sabe que cuando llegaron los guardias, ¿verdad?, y quisieron prender a Jesús, ¿qué fue lo que Pedro hizo, hermano? Sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Le cortó no le apuntó la oreja, le apuntó aquí al cuello, hermano. Y Jesús le dijo: Pedro, mete tu espada, porque al que espada mata, a espada muere. El que a hierro mata, a hierro muere. ¿No crees que puedo pedir a mi Padre y mi Padre me daría 12 legiones de ángeles? Pedro, mi reino no es de este mundo, porque si fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí. El imperio no podía detenerlo, hermano. Él podía realmente, con el poder que él tenía, eliminar a Pilato y a todos los soldados romanos. ¿Sabe cuánto se compone una legión romana? De 3,000 a 4,000 soldados. Y le dice: y yo puedo pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles. Y si usted va a leer el segundo de Samuel, dice que cuando David, hermano, censó al pueblo,
un solo ángel mató a 23,000 hombres. Quiere decir de que él tenía todo el dominio y todo el poder. A Jesús nadie le quitó la vida. Nosotros decimos los judíos mataron a Jesús, pero realmente él ofrendó su vida y lo hizo para rescatarle a usted y para rescatarme a mí. No fue un accidente que cuando los judíos celebran la Pascua, el cordero sin mancha y sin defecto estaba, hermano, colgando sus brazos benditos en esa cruenta cruz. ¿Cuántos alaban su gloria? ¿Cuántos bendicen su nombre? Hermano, el universo, el mundo, la creación se vistió de luto, fíjese, diciendo que estaba, hermano, prácticamente entregando su vida, el autor de la vida. Yo alabo y bendigo a Dios, hermano, por ese gran amor de Cristo. Esa sangre que emana del Calvario sigue fluyendo. Hermano, han pasado ya ¿cuántos? 2000 años que se hizo ese sacrificio, y fíjese que su sangre todavía está vigente. Su sangre, ese río bendito de esa sangre está fluyendo, está fluyendo. Si tú en esta noche vienes a Cristo, si tú estás hundido en el pecado y te hundes en ese río, tú quedarás limpio, como que nunca has pecado. Mire, yo cierro con estas palabras. ¿Qué significa la muerte de Cristo? ¿Sabe qué significa? Realmente la muerte de Cristo significa cambiar de expediente. Cuando usted está en una corte, el juez tiene su expediente. Hay un fiscal que está citando las leyes que usted ha quebrantado. Hay un expediente. Y cuando vamos a la palabra del Señor, nuestro expediente, según Romanos capítulo 6, dice que la paga del pecado es la muerte. Usted y yo estamos sentenciados a muerte. Dice la Biblia que todos absolutamente hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, el pecado es global, el pecado es universal. No hay ni siquiera un ser humano que haya hecho lo bueno, según Salmo 14. No hay uno que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la Biblia. Entonces, ¿qué significa en pocas palabras la muerte de Cristo? Es un cambio de expediente. Dios me quita el expediente, la sentencia de muerte, porque la paga del pecado es la muerte, y me da su expediente. Y el expediente de Cristo es que Él nunca cometió pecado, pero fue hecho pecado por nosotros. Dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces Dios me quita a mí el expediente, le quita a usted el expediente y nos da su expediente. Cuando Dios ve el expediente en las manos de Cristo, está viendo justicia, está viendo santidad. ¿Cuántos se alegran por esto, hermano? Bendita sea la gloria de Dios, porque aunque nosotros hayamos sido lo peor, hermano, Dios nos transforma. Hay gente, ateos, escépticos, que se levantan contra el cristianismo y dicen: eso del cristianismo es algo, es una teoría. Pero déjeme decirle a la luz de la palabra, ¿cómo es posible que el cristianismo sea una teoría? Hasta el día presente, el libro más leído en toda la historia de la humanidad es la Biblia, la palabra de Dios. Segunda evidencia de que ese sacrificio de Cristo fue tan efectivo, hermano, que personas que fueron enemigas de la cruz de Cristo, enemigas del evangelio, para citarle uno de ellos, Saulo de Tarso, después que ese hombre perseguía a la iglesia y consintió ante la muerte del primer mártir Esteban, un hombre que era enemigo de la cruz de Cristo, después se convierte en el más grande predicador del evangelio de Cristo. Qué coincidencia que han pasado más de 2000 años de la historia del cristianismo, y aún hasta el día presente, al siglo XXI, el cristianismo, hermano, es prácticamente lo que más sigue creciendo a través de toda la historia. ¿Sabe cuál es el libro más leído? No es la filosofía de Sócrates, de Confucio, de Platón, de Aristóteles. No, el libro más leído es la palabra eterna de Dios. Es el libro de los siglos, es el libro de las edades, es el libro, hermano, eterno, la palabra de Dios. Y mire, y tiene tal poder este sacrificio que hizo Jesús, 2000 años, que si usted está hundido en el pecado y si usted se siente hundido por su propia conciencia, si usted recibe este mensaje de salvación,
y de vida eterna. Dios toma toda esa culpa, Dios quita todo ese pecado y le hace una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo cierro esta noche la meditación de la palabra haciendo una invitación. ¿Quisiera usted recibir a Cristo como su único Salvador personal? Lo único que tiene que hacer es decirle: Señor, yo abro la puerta de mi corazón y te recibo. Lo que voy a decir es fuerte, pero lo tengo que decir en honor a la palabra. Yo sé que estas predicaciones a través de las redes sociales están llegando a muchos lugares. Fíjese, hermano, que cuando se predica este evangelio, si usted ama a Dios, esta palabra al oírla le nutre, le hace crecer. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero se puede leer Romanos 8:28 al revés. Los que no aman a Dios, escúcheme, hermano, ustedes que van a ver esta predicación, los que no aman a Dios, al oír el evangelio, en lugar de ayudarles para bien, no les va a ayudar para bien, sino para mal. ¿Sabe por qué? Quiere que se lo compruebe con la Biblia. Jesús dijo que si alguien va y predica el evangelio, toca una puerta, la puerta se abre, y si hay un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Pero si no, dice, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Dijo Jesús: sacúdanse del polvo de aquella casa para testimonio a ellos. Ahora bien, llegará un momento cuando usted tendrá que enfrentar al tribunal de Cristo. Usted estará en pie ante el Hijo de Dios, y usted dirá: yo nunca tuve la oportunidad de haber oído el evangelio. Y entonces el ángel vendrá y le dirá: yo recogí el polvo. ¿Te acuerdas cuando mi siervo te predicó la palabra? ¿Te acuerdas cuando llegaste a la iglesia y oíste el evangelio? Si tú rechazas a Cristo, si tú no le recibes a Él en tu corazón, esto va a ser como un testimonio para el día del juicio. ¿Sabe qué dice Hebreos capítulo 4 verso 12? Que la palabra de Dios es viva y es eficaz, parte el alma, los tuétanos, las coyunturas, divide el espíritu y el alma. La palabra, si tú la rechazas, no te va a ayudar para bien, porque llegará un momento cuando tú tendrás que enfrentarte al tribunal de Cristo y tendrás que estar de pie ante el Hijo de Dios, y los libros serán abiertos, y será abierto el libro de la vida, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Quizás en esta noche no hay muchas personas escuchando mi predicación, pero esta palabra de Dios que yo estoy predicando llegará a muchos lugares, y tú no vas a escapar, porque un día como hoy, sábado 20 de abril del 2019, se te predicó el evangelio. Si tú recibes a Cristo, tienes la vida eterna. Pero si tú decides no recibirlo, no es un aspecto neutral, no hay un término medio, tú ya lo has rechazado. Dice la Biblia que el que recibe al Hijo, el que tiene al Hijo, tiene la vida, mas el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Si tú rechazas el sacrificio del Hijo de Dios, imagínate qué amor el de Dios al enviar a su único Hijo. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos padres, hermano? ¿Cuántos amamos a nuestros hijos? ¿Qué dolor fue tan grande para su padre enviar a su único hijo, hermano? A que le dieran de bofetadas, a que le quitaran su vestidura, a que le traspasaran sus benditas manos, sus pies, hermano, le coronaran de una espina, se mofaran y se burlaran de él. Y ahora tú que vives en este siglo XXI, te das el lujo de rechazar y de darle una espalda al Hijo de Dios. Déjame decirte que el testimonio de la palabra está vigente. Tú tienes que recibir en esta vida a Cristo como Salvador, o estás perdido por la eternidad. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cuántos nos gozamos al recibir a Cristo, hermano? Póngase de pie y démosle gracias al Rey. Padre, gracias por esta predicación. Gracias por haber ungido mis labios. Gracias porque con autoridad de las Escrituras yo he predicado tu palabra. El hombre, Señor, si no te recibe en esta vida, se va a perder por una eternidad. Esto es de vida o de muerte. O le recibes o le rechazas.
De cierto digo que todo aquel que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. De cierto te digo que el que me recibe, recibe al que me envió. Oh, gloria a tu nombre. Gracias por esa muerte vicaria, por esa muerte sacrificial, porque tú eres el Cordero perfecto, el Cordero sin mancha, el Cordero que fue sacrificado, el Cordero Salvador, el Cordero que fue el sustituto de nuestros pecados. Gracias, Padre. Ahora yo voy a hacer una oración y si tú quieres recibir a Cristo, repite estas palabras. Hazlo de todo tu corazón. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que 2000 años atrás tú, Señor, vertiste hasta la última gota de tu sangre. Yo creo que Dios te levantó de los muertos. Lo creo en mi corazón. Lo confieso con mis labios. Perdona todos mis pecados. Lávame con tu sangre. Límpiame. Anota mi nombre en el libro de la vida con letras de oro. Señor, hazme fuerte y valiente, que no vuelva atrás. Ahora los que estamos aquí, oramos por las personas que van a recibir a Cristo. Señor, gracias te damos en esta preciosa hora, porque tu palabra no retorna vacía, porque tú has llevado este evangelio, esta palabra a los corazones. El que te recibe tiene la vida, Señor, y el que te rechaza no tiene la vida sino la condenación. Pero tú no has venido, Señor, para que nadie se pierda, sino para que todos procedan al arrepentimiento. Gracias por esas vidas que se entregan a ti, Señor. Bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Amén y amén.